San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Y bien, amables televidentes, saben que nosotros siempre hacemos un saludo muy cordial, un gran agradecimiento al Estadero Yacutur, nuestro patrocinador, ubicado en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, en la vía desde el municipio de San Rafael. Leemos también, como siempre, una frase alusiva, una frase que los pensadores, quienes hacen ciencia y matemática, opinan acerca de su conocimiento de la ciencia, por qué se hace, cómo se hace, sus afinidades con otros quehaceres, y en esta vez estamos hablando de una frase de Stephen Hawking, el físico inglés, y él opina que la física y la matemática pueden decirnos cómo se creó el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano. Hay demasiadas variables para estudiar en el comportamiento humano. ¿Perfecto? Eso lo dice Stephen Hawking y por supuesto que tiene mucha razón. Como variables quiere decir muchos elementos que se encadenan unos con otros, que interactúan unos con otros, y entonces el cerebro humano, la mente humana, no es capaz de, digamos, de discernir en medio de tanto elemento y tanta interacción. El cerebro humano es incapaz para eso. Hablando ya de ciencia, esto lo dice él con respecto a la psicología. Pues a la psicología humana puede decirse, ¿cierto? Es muy difícil definir cómo alguien se podría comportar en una situación. Pero para darles un ejemplo más concreto, ubicado en el mundo de la física, en la realidad, por ejemplo, la meteorología, ¿sí? Que es el estudio, digamos así, de afán, estudio del clima. Es muy difícil. Entonces la gente dice, yo siempre hago lo contrario de lo que dicen en televisión, porque dicen va a llover y ese día es el que no llueve. Y dicen no va a llover y ese día sí llueve. Es la creencia popular, ¿cierto? Pero tampoco es tan así, pues tampoco es como al contrario, ni que nunca adivinen, pero sí fallan muchas veces. Es porque el clima tiene demasiados elementos, un poco más técnico se dice variables, demasiados elementos demasiadas variables que considerar, y la mente humana no sería capaz. Inclusive los computadores, uno diría, pero un computador muy potente podría hacerlo. Podría, pero el computador hay que programarlo. Un computador no hace las cosas porque sí, el computador hay que hacerle primero, previamente, ponerle todo el conocimiento nuestro a su disposición, para que él pueda enlazar algunos elementos. Pero nosotros tendríamos que saber bien el clima, todos los elementos, organizarlos para que la computadora también pueda organizarlos. Entonces la computadora, sin todas las variables y sin todos los elementos y sin todas las interacciones que hay entre esas variables o elementos, tampoco puede hacer nada. El solo computador no puede hacer eso, hay que programarlo. Entonces nosotros tendríamos que previamente saber todo para hacérselo al computador, solamente con el detalle de que el computador lo haga más rápido. Eso es todo. El computador no se puede inventar nada, no puede crear nada. Bueno, parece que por ahí hacen algunas
alusiones, pero es muy difícil. Entonces, si al computador no le damos todos los elementos, él tampoco funciona. Bueno, quería aclararles esto para que entendamos eso de que hay muchas variables en la psicología humana. Perfecto. Entonces, hacemos una breve pausa en nuestro programa y nos vemos en unos contados segundos para que continuemos con la vida de Johannes Kepler. ¿Listo? Nos vemos. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Entonces, bueno, siempre hacemos acá las fechas de nacimiento y de muerte de nuestros personajes invitados, ¿cierto? Estamos hablando de Johannes Kepler, un matemático, astrónomo, físico, filósofo alemán, que nació en 1571 y murió en 1630. Perfecto. Entonces él alcanza a vivir algo así como 30, 60, 30K, 60, 29, 59 años, 59, 60 años. Johannes Kepler, entonces de lo último que habíamos hablado, habíamos quedado pendientes en que él descubrió la forma en que se mueve un planeta alrededor del Sol, ¿cierto? O un satélite alrededor de un planeta. Vale, esa investigación y esa fórmula, digámoslo así para salir más rápido, esa fórmula sirve para cualquier cuerpo en el espacio, en el vacío, que gire alrededor de otro. Entonces él había descubierto, habíamos dicho, la elipse, que ahí está un poquito exagerada, que aquí está el Sol, que aquí está un planeta. En este caso hemos estado hablando de la Tierra, me quedó más ovalada que elíptica. Ahí lo disculpan, perfecto. Él descubrió que esta área, toda esta especie de triangulito, digámoslo así, un triángulo que tiene dos lados rectos, en este caso, y un lado curvo. Eso pues tiene otro nombre que yo en este momento, para serles sincero, yo no lo recuerdo. Eso está en la geometría esférica, podría ser. O en la geometría de la circunferencia. Listo, ¿cierto? Él descubre que en este tramo que vemos acá se arma un triángulo, pero en este otro tramo al frente podría ser, en cualquier otro lado, también se arma otro triángulo, ¿sí? Y que las áreas, todo lo que cubre esto, son iguales. Y el planeta o el satélite pasa desde este punto hasta este punto, y entonces haciendo centro en el Sol, nosotros podríamos armar una especie de triángulo. Y aquí lo mismo, cuando a los 6 meses el planeta Tierra que estamos considerando en este caso, avance de este punto a este punto, este triángulo que también se forma de la misma manera, aunque de pronto uno diga, uno no lo puede ver así tan fácilmente, no puede intuir, si uno no puede decir solo viendo esto si es más grande, si es más pequeño o si son iguales. Kepler descubrió que eran iguales, eso ya lo hemos visto varias veces. Perfecto. Entonces lo que dice es, vea, de acá, de un día cualquiera a otro día, armamos un triángulo. Aquí, en el mismo tiempo, en otros días, pero en la misma cantidad de horas,
o de días, en este otro lado, que es más corto, ¿sí? Que es más corta la distancia en la órbita, armamos ese triángulo y los dos triángulos son iguales. Él obviamente hizo mediciones, las mediciones ya las había hecho Tycho Brahe, ¿cierto? Él simplemente miró los libros, los apuntes de Tycho Brahe y descubrió esa norma en medio de tanto número, que es una de las virtudes, hemos dicho acá, de Johannes Kepler. La capacidad para deducir de entre una lista de números, una enorme lista de números, un patrón, una ley. Listo. Lo que nos dice es, recordemos, vamos a hacer la órbita y vamos a poner esto un poquito más vertical, ¿eh? Perfecto. Entonces, el señor Kepler, en una de sus capacidades mentales, en un poder de su mente, dijo, vea, yo aquí tengo una especie de triángulo, esto aquí se me complica un poco porque es curvo. Hallar el área de esta figura entre dos líneas rectas y una curva se dificulta, porque esta parte curva no la sabemos manejar, pero él fue muy astuto y dijo, no, yo tengo una especie de triángulo, yo puedo hacer triangulitos muy pequeños, ¿cierto? Digamos y considerar solo esta franja, vamos a ponerla aquí en otro color, considerar solo esta franja aquí curva, yo creo que lo alcanzan a observar, vamos a hacer otro acá, ¿cierto? Otro triangulito. Y consideramos esto, es tan pequeña la base de este triángulo aquí de azul para que podamos hacer una diferenciación en lo que les quiero decir. ¿Listo? Bueno, me quedó un poco curva y disculpan. Entre, digamos, la línea recta, que no me quedó recta, azul, y la línea recta, que sí me quedó un poquito más recta, roja, se puede formar un triángulo con la base de esta curva. Esta sería la base del triángulo. Y ese triángulo es tan pequeño que esa curva, esa base es tan corta que esta curva la podríamos aproximar a una recta. Y él hace siempre lo mismo. Entonces por acá traza otra línea. Vamos a hacerla en negro. Y dice, esta otra base me permite armar una aproximación a un triángulo. Y hace varias. Mientras más pequeño haga yo mientras más pequeña haga yo la base, ¿cierto? Más se aproxima a un triángulo, a una línea recta la base. Entonces, si yo tengo muchos triángulos pequeñitos, después los sumo. Eso fue lo que hizo él. Y esa es una de las estrategias más importantes en el mundo de la matemática, porque eso sirve después para aplicar en un gran proceso que se llama, vamos a ponerlo aquí de todas maneras, derivación, que es uno de los procesos importantes ya en matemática muy avanzada. La derivación y la integración, que aquí ya hemos hablado de eso bastante. Hemos hablado ya bastante de que las operaciones matemáticas básicas son 4: suma, resta, multiplicación, división. Después vienen otras operaciones que no las voy a mencionar, y después vienen ya otros que son unos procesos. No me está escribiendo él. Que ya no son operaciones, sino que ya son procesos, porque aquí sí hay que hacer intervenir demasiados conocimientos. Integración. Esto de hacer figuras más pequeñas y luego sumar me sirve para integrar, ¿cierto? Para hacer esa operación. Entonces, de las primeras personas, aunque no con este nombre, el que hizo los primeros pasos para llegar a este proceso importante de integración fue Johannes Kepler, con esto de la órbita. Perfecto. Entonces, él descubre esa parte, Johannes Kepler descubre
que la órbita planetaria, ¿cierto?, barre que la línea imaginaria que une un Sol con un planeta en órbita, es una línea que no existe, pero no se la imagina, barre áreas iguales en tiempos iguales. No importa cómo sea la forma, ¿cierto? Perdón, en un momento específico. No importa si yo en esta elipse, ahí sí me quedó un poco peor, aquí está el Sol, uno de los focos, aquí está otro de los focos, que no hay un Sol, ahí no hay nada, pero geométricamente tiene que funcionar con un punto específico ahí. Aquí está el Sol. Yo puedo medir, digamos, en una semana que pase de aquí a aquí, ¿cierto? Y una semana que el planeta pase de acá a acá. Aquí se demoraría, pues, se demora al mismo tiempo, ¿cierto? Una semana. Aquí también se demora una semana. Pero este triangulito azul tiene la misma área que este triangulito rojo. Estas áreas son iguales. Eso fue lo que él descubrió. Ya con eso él escribe unos libros, ¿cierto? Anuncia estas dos situaciones, que es el movimiento elíptico y que las líneas que unen los radios, el radio que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y ahí le quedó la cosa por mucho tiempo. Recuerdan que él dijo que eso lo iba a poder solucionar como en 8 días, ¿cierto? Y se le fueron casi 8 años. Para armar todo eso, o sea, en el fondo es que los estoy enredando. Para sacar la tercera ley, que es la que arma ya bien la teoría, él se demoró 8 años. Primero sacó 2. La del movimiento en elipse, ¿cierto? La órbita es elíptica, y esto de los áreas iguales en tiempos iguales. Y siguió trabajando y no le cuadraba la situación, sino que le vino a cuadrar 8 años después. Pero en esos 8 años en que él tiene que invertir porque la situación no le cuadraba, van a pasar muchas cosas en su mundo intelectual y en su vida cotidiana, y las vamos a ver. Por ejemplo, que en 1612 muere su primera esposa. Recuerden que él se casó 2 veces, ¿cierto? La primera, como por una conveniencia que le armaron los amigos, unos amigos le decían, no, ya, cásate, pues ya que estás muy aburridor, ¿cierto? Sin casarte, vivir muy maluco, muy aburrido, cásate a ver. Y lo hicieron casar con una señora apellida Bárbara, tuvo no sé cuántos hijos y se muere. En 1612 muere su primera esposa, Bárbara. Listo. Esto ya es de su vida cotidiana. Sucede que en esas mismas fechas, vamos a ver, esto es importante lo que sigue. 1615, ¿cierto? En esta época, desde hace ya varios años, la Iglesia Católica hace un evento complicado, pues vergonzoso, que es perseguir a las brujas, pero en realidad se decía las brujas y alguna gente con mucha fe creía que de verdad se hacía por buscar brujas, pero realmente se buscaba otras cosas. Bueno, se buscaba cercenar el avance que estaba cogiendo la reforma de Martín Lutero, que el protestantismo no tuviera tanta fuerza, y se hizo de una manera dándole una curva por donde no era, que persiguiendo brujas. Listo. Y a la madre de Johannes Kepler, ¿cierto?, es acusada de brujería, ¿cierto? Y la juzgan, le dicen que sí, que es bruja, y ella de verdad no era bruja, era una señora que sabía lo que sabe mucha gente hoy también. Hoy lo podemos decir de una manera más suave, decir botánica. Ella
curaba con plantas y también hacían, también hacían sortilegios, sí. También detrás de eso había unas especies de sortilegios de brujería, ¿cierto? Ella también lo hacía, pero no era tan grave. Bueno, no nos metamos en ese asunto por ahora de calificarlo o no. Lo cierto es que a ella la acusan de brujería, pero no era tanto de brujería, sino una curandera, ¿cierto? Eso en nuestro medio colombiano se puede decir así, una curandera. La acusan y entonces constantemente la están llevando a un lado y a otro, y como Kepler ya era una persona reconocida, pues había cierto respeto con la madre de Kepler, y le dan, como en esa época, casa por cárcel, no se puede ir de por aquí, usted tiene que estar acá, ¿cierto? Y Kepler, que estaba seguro, convencido, que sabía, no por cariño, por amor de hijo, sino porque de verdad también en lo que él conocía de su vida, la mamá no era una bruja loca, re loca, no, una señora muy normal que trataba de ganarse la vida. Entonces, Johannes Kepler tuvo que ponerse a enfrentar las acusaciones que la Santa Inquisición hizo a la madre, la Santa Inquisición. Bueno, en fin, que él la defiende bien en situaciones pues de derecho, ¿cierto? En leyes y cuestiones legales, él demuestra que la madre no es bruja, ¿cierto? Sin embargo, a ella la encierran 1 año. A pesar de que él probó que no era bruja, la Santa Inquisición no se quedó como con esa vainita, pues esa espinita que ganar este mal, no. Y la echó abusivamente, la metió a la cárcel 1 año. Listo, sale la señora y la señora termina muriéndose porque ya estaba agotada, ya tenía mucha edad, ya ese juicio la marcó a ella mucho, muy estresada, terminó muriéndose, digamos lo que decíamos antes nosotros, es que de pena moral, eso, bueno, sí, eso es una pena moral, eso es un estrés, eso es una situación complicada, listo. Eso es de la vida cotidiana de Kepler. Vamos ahora a situaciones un poco más amables que él hizo en estos años antes de descubrir su tercera ley. En 1618, Johannes Kepler publica un libro que se llama Armonía del Mundo. Armonía del Mundo se llama la obra que él escribió para dar a conocer, ¿cierto?, los trabajos que venía haciendo sobre el movimiento planetario. Pero, claro, estamos en una época complicada donde la autoridad religiosa romana, católica romana, es la que define qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿cierto? Y dice que este libro no debe ser leído porque eso va en contra de las creencias católicas, eso va en contra de la mente de Dios, y lo mandan a una institución que se llama el Índice. Este libro está incluido en el Índice, ningún católico lo puede leer. Índice se llama el Índice de Libros Prohibidos, así, Índice de Libros Prohibidos, prohibidos por el Santo Oficio, la Santa Inquisición, que es una institución de la Iglesia Católica. Y bueno, sin embargo, pues el conocimiento no se puede como, cuando uno está metido en eso, uno prefiere que lo maten, a decir, bueno, yo le hago caso, querida Santa Iglesia, bueno, lo que ustedes digan, es muy difícil. Y él, en 1619, también es muy importante, 1619, publica otro libro que se llama El Movimiento, este sí es fácil de entender, Movimiento Planetario. En este libro es donde él ya descubre
Ya para esta época, 1609, 8 años después de que diera a conocer, sin publicar, de que diera a conocer las dos leyes primeras, ¿cierto? Que ya sabemos cuáles son. En 1619 aquí publica la tercera ley. Y hacemos una breve pausa en nuestro programa para continuar en qué consiste la tercera ley. Perfecto, nos vemos en unos minutos. Amables televidentes, gracias por regresar a nuestro programa Mate Mágica. Bien, la tercera ley, como dejamos planteado antes de este receso, les digo, para nuestro conocimiento actual es un poquito difícil, pero bien, trataré de expresarlo lo mejor que se pueda. La tercera ley dice así, que el periodo, que es el tiempo que se demora en dar la órbita completa, vamos a hacerlo acá. La elipse. Sí, ahí me quedó mejor, ¿cierto? La elipse de la órbita de cualquier planeta, pues digamos que uno no sabe dónde se inicia, porque cuando este movimiento empezó, nosotros no existíamos, entonces no sabemos si aquí estando el Sol, esto recuerden que esta parte, el Sol sí es real, pero esta línea no existe en el espacio, es imaginaria. Sin embargo, volvamos a la idea con la que estaba iniciando esta parte del programa. No sabemos dónde estaba el planeta Tierra cuando empezó a moverse alrededor del Sol. Eso es una cosa de verdad complicadita, porque pues, se juntan, a lo mejor empezó por acá una piedra que venía, por acá se encontraron otras piedras, se fueron juntando, se fueron acercando, entra otra piedra, y al final fue que entraron en esta órbita que estamos actualmente, ¿cierto? Pero no nos interesa, vamos a ponerla en cualquier lado, acá. Aquí está nuestro querido planeta Tierra, aquí está nuestro venerado Sol, ¿cierto? A un ladito, no justo en el centro, ya saben que acá también habría una especie de Sol virtual, ¿cierto? No existe, pero es para poder armar la figura de la elipse. Aquí está nuestro querido planeta Sol, nuestro querido astro rey, no planeta, astro rey, y el planeta, ya, empezamos hoy. Aquí puede ser, dependiendo de dónde lo veo, si lo estamos viendo desde arriba, aquí podría ser diciembre, ¿cierto? Si lo estamos viendo desde abajo, también aquí podría ser junio o julio. Eso por ahora no importa, pero digamos que empezamos aquí. En diciembre va nuestro querido planeta Tierra y va a vuelta, 365 días y cuarto, ¿cierto? No 365 ni 366. 365 días y un cuarto, 365.25, ¿cierto? Eso es lo que se demora el año, pero hay ciertas condiciones que no es exacto, pero cuando llega acá, justo en un año, ahí da una vuelta, ¿cierto? ¿Y se demora cuánto? Un año, listo, 1. Pongámoslo en días para que lo consideremos un poquito mejor. Volvamos aquí a este lado de nuestro tablero. ¿Cuánto dijimos? 365 días, ¿cierto? Se demora en dar una órbita alrededor del Sol, una vuelta. ¿Y cuánto es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra? Entonces, se hace un promedio, porque cuando la Tierra va por aquí, hay una distancia corta. Cuando la Tierra vaya por acá, la distancia es más larga. Pero, de verdad, la diferencia ahora sí volvemos a acá, cuando yo hago esta elipse, la hago
exagerada, con una excentricidad demasiado grande, solo para que podamos entender que aquí hay una elipse, pero de verdad es tan poquitica que usted no tiene manera de verlo, de verdad. Si pudiéramos dibujar salirnos al espacio, ubicarnos en algún lado donde podamos tener una perspectiva en la cual podamos ver todo el planeta, y si pudiéramos dibujarle de verdad la línea de la órbita, nosotros veríamos casi un círculo. De verdad es casi un círculo. La excentricidad es mínima. Entonces hacer ese cálculo de promediarlo es muy fácil. Entonces, queridos televidentes, estos 365 días no vamos a poner los .25, vamos a hacer así una situación muy básica. Este es el tiempo que se demora, dijimos, en hacer la órbita, que es casi circular. Es mínima la diferencia. La excentricidad se llama eso, qué tan alargada o qué tan ajustada al círculo, a la circunferencia, sea la órbita. Y sabemos que es muy ajustada a la circunferencia, entonces decimos que el tiempo es 365 días. ¿Y cuánta es la distancia? Que hacemos un promedio. Ya sabemos que la distancia es de 150 millones de kilómetros. Dejémoslo así. 150 millones, pues aquí hay 6 ceros, después de este cero del 150 hay 6 ceros, ¿cierto? Para que ajustemos el millón, pero por ahora dejémoslo así. Esta es la distancia que también la podemos denominar como el radio, ¿cierto? Si el Sol estuviera acá y vamos a un punto de la órbita, ese también lo podríamos tomar como el radio de una circunferencia. Eso lo descubrió Kepler para su tercera ley y lo relaciona de la siguiente manera. Aquí es donde yo les digo que nos va a quedar un poco difícil de entender porque de pronto no tengamos la noción, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. Listo. La norma que él relacionó es que si yo cojo este tiempo, y lo vamos a ver bien, ¿cierto? Y lo elevo al cuadrado, ahora lo miraremos, ¿cierto? Yo tengo una relación con respecto a ese radio y lo hacen así, es proporcional. Esta letrica parece como un pececito, ¿cierto? Esta es la letra alfa en el idioma griego, pero nos sirve así para decir que hay una proporcionalidad, o sea que las cosas, si cambia este, también cambia el otro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a comprar bananos, ¿cierto? Entonces, si los bananos son muy caros, yo tengo que pagar más plata, ¿cierto? Yo siempre llevo una docena de bananos, en mi casa nos fascina el banano, entonces comemos una docena muy poquito, pongámosle 3 docenas, ¿cierto? Entonces yo voy siempre con mi platica, deme por favor 5 bananos, 5 no, 36, ¿cierto? Porque son 3 docenas, 36 bananos, deme por favor 36 bananos, y como el banano está a 10 pesos, yo siempre pago 360 pesos, ¿cierto? Por mis 36 bananos, 10 pesos, tome 360 pesos, ¿cierto? A la semana siguiente voy, y como ya no tenemos un presidente, no, mentira, qué pena, Santi, borra ahí, porfa, borra ahí una cosa que dije de un presidente, listo. Y voy y pago 360 pesos por mis 36 bananos, porque están a 10 pesos, es fácil, hagámosla fácil, ¿cierto? Pero voy a la semana siguiente y el querido gobierno nuestro, que es tan jodido, entonces dice, no, ya, ¿qué va? Es que en la casa de Oscar Giraldo está comiendo mucho banano, ya no más, vamos a ponérselo bien caro para que deje de comer tanto banano, y me lo suben a 100 pesos. Pero como en mi casa de verdad es necesario comer banano, yo tengo que sacar 3.600 y me llevo mis 36 bananos. Si el banano sube, ¿cierto? Yo tengo que pagar
más plata. Eso es la proporcionalidad. Al costo de las unidades, la cantidad total también aumenta. Si aumenta el costo de una sola unidad, también aumenta la plata que yo debo pagar. Listo, ahí está. Eso quiere decir, es proporcional. El pago total es proporcional al costo de cada banano. Claro, eso sí está claro. Eso es lo que nos están diciendo acá. Que el tiempo al cuadrado es... Bueno, vamos a hacerlo por ahora sí. Para que el tiempo, ¿sí?, es proporcional al radio. Lo que se demora, vamos aquí, lo que se demora es proporcional a la distancia. Y eso ahora sí creo que me lo pueden entender mejor. Vamos a hacerlo suavecito y despacio. Entonces, el tiempo es proporcional al radio. ¿Qué me quieren decir con eso? Borremos esta partecita. Este es el planeta Tierra, ¿cierto? Vamos a hacer para otro planeta, Júpiter, listo. Por aquí está el planeta Júpiter, que está obviamente más lejos. Entonces hace para nosotros, no sé si lo voy a borrar, no, yo no me aguanto tan feo, hombre. Qué elipse tan fea. No, imperdonable pues. Listo, voy a tratar de hacerlo otra vez. Este es el planeta Júpiter. Bueno, ahí sí me quedó mejor, ¿sí o no? Perfecto. Aquí se me fue. Bueno, ahí perdonan ustedes mi discapacidad para dibujar. Ay, qué morro tan feo, hombre. No, este también es imperdonable. Saquémoslo. Por arreglarlo lo dañé. Sana. Y por arreglarlo más, lo dañé más. Así. El arreglo es proporcional al daño, ¿sí o no? Facilito. No. Bueno, muchachos, no. Ya, dejémoslo así. Este es el planeta Júpiter, ¿cierto? Y vamos a hacer para otro. Quitemos el Sol de acá porque ahí sí me va a quedar peor si no quito el Sol. Ya saben que aquí hay un Sol, que no lo vamos a poner. Y aquí está otro planeta, el primero planeta, que es Mercurio. ¿Cierto? Esta es la órbita del planeta Tierra, esta es la órbita, porque él va al planeta Júpiter, que es muy grande, por aquí va el planeta Mercurio, que es más pequeño. Ahora sí, entendido. Ojo pues, ahora sí dibujemos el Sol. Volvamos a dibujar el Sol. Lo que nos dice Kepler es que el tiempo que se demora en dar la órbita es proporcional a la distancia, al radio. ¿Entendido? Fácil. Este que es el radio de Marte quiere decir que como es más chiquito, Mercurio se va a demorar menos que la Tierra en dar la órbita. Así de sencillo. Mientras más cerquita esté, menos se demora, anda más rápido. Listo. Eso hasta ahí va entendible, ¿cierto? Entonces, desde el Sol al planeta Tierra hay más distancia. Ya sabemos que son 150 millones. La Tierra se va a demorar más. Si mal no recuerdo, ahí me disculpan, este Mercurio se demora algo así como 90 días. 90 días en darle la vuelta al Sol. Creo que son 90. Ustedes pueden averiguar ahí para que me corrijan, por favor. Pero Júpiter, y ahí sí no sé, Júpiter que está más lejos, entonces se va a demorar todavía más. Listo, hasta ahí entendible esa parte básica. Pero la relación no es tan derecha, digamos, tan llana, tan que es el tiempo y que es el radio, que es lo que se demora y la distancia. Eso tiene un truquito. Bueno, no es tan elemental. Es obvio que sí, que mientras más lejos más se demora, pero la proporción cambia un poquito. No es tan básica, no es tan elemental, no es tan rápida, no es tan directa, pues. ¿Qué quiere decir? Lo que Johannes Kepler descubrió es que es el tiempo, sí, pero elevado al cuadrado. Es proporcional al radio, sí, pero el radio elevado al cubo. Esta proporción
es muy diferente de esta. Esta podemos hacerla en términos muy generales, pero ya más específica tiene que ser con esta de arriba. La del tiempo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Vamos a mejorar entre las cosas para que veamos, para que entendamos lo enorme que termina siendo el universo. Tiempo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Una variable, un elemento al cuadrado, que lo multiplica por sí mismo 2 veces, ¿cierto? Entonces, si tenemos, aquí, hagámoslo aquí, un borradorcito, si tenemos 2 al cuadrado, eso nos da 2 por 2, que es igual a 4. ¿Sí? Pero el tiempo al cuadrado sería 365 días al cuadrado, y ahí sí voy a necesitar a mi amigo Santiago, que es matemático, que es la calculadora humana más rápida que hay en San Rafael, para que nos diga cuánto es 365 al cuadrado. Santi, hazme un favor. 365 al cuadrado. 133.225. Listo. Gracias, Santi. Y hazme una ahí también. 150 al cuadrado. 22.500. Listo. Entonces acá, con nuestro querido amigo Santi, la calculadora humana más rápida del oriente antioqueño, nos da que 365 al cuadrado es igual a 133.225, ¿cierto? Esto no es que de verdad se vaya a demorar entonces 133.235 años, no. Esto es simplemente que este número yo lo elevo al cuadrado. Y esta que es la distancia, que la hicimos así, 150 al cuadrado nos da 22.500, ¿cierto? Pero como son millones, ¿cierto? Millones, aquí me falta lo de los millones. Y 1.000.000 elevado al cuadrado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000 elevado al cuadrado quiere decir que yo, donde haya un cero, ya debo poner 2 ceros. Entonces, como son 6 ceros, yo debo poner el doble, son 12. Esto de elevar al cuadrado en los ceros me dice duplique la cantidad de ceros. Entonces, este 22.500 que vimos aquí inicialmente, partiendo del 150, me da 22.500 y yo le agrego 12 ceros. María, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. Listo. Vamos a ver cuántos. Bueno, a ver. Aquí va, cuando son 6, son billones. Otros 6 son millón. ¿Cierto? Aquí es un 2 que son billón. Y aquí son 22.500 billones. Eso no quiere decir de kilómetros, no es así. Pero esto es lo que nos quiere decir en el fondo, que son proporcionales, que mientras más se aleje. Lo que habría que hacer es una división, que ya es así, pues es larga, pero es más fácil, para poder saber cómo es la relación de estos dos números. Eso fue lo que descubrió nuestro querido amigo Johannes Kepler, que por supuesto no nos tenemos que grabar estas cifras, es para que las entendamos. Lo importante es saber que el tiempo yo lo elevo al cuadrado, el radio lo elevo al cubo, y esas dos variables están relacionadas en una proporción directamente proporcional, ¿cierto? Es directamente proporcional. Bueno, entonces esos números tan largos, tan exageradamente grandes que vimos hace unos cuantos segundos, no tenemos que grabarnos eso, no hay para qué. Pero sí, les reitero, debemos grabarnos este. El lápiz verde ya se me agotó. Lo que tenemos que grabarnos es fácil, que el tiempo
algunas veces, alguna gente, sí, los libros que ya son muy técnicos, no les dicen tiempo, sino que le dicen periodo. Eso pues no es tan importante como para que nosotros tengamos que grabárnoslo. No, nosotros no, esos son los estudiantes allá que quieren descrestar el periodo, el tiempo, ¿cierto? Listo. Que el tiempo elevado al cuadrado es directamente proporcional al radio al cubo. Y ya les mostramos en números en qué consiste esa situación. Bueno, esto quiere decir directamente proporcional, y es bueno explicarles esto. Directamente proporcional es lo que vimos ahora, que a medida que aumenta el precio de los bananos, para yo comprar los mismos bananos tengo que pagar más plata para llevar los mismos bananos, porque aumentó el precio del banano. Lo contrario, cuando se dice inversamente proporcional, entonces ya uno, que no es la realidad, es para darles el ejemplo, uno escribe aquí, inversamente proporcional, entonces sería 1 sobre R al cubo, que no es lo que pasa en la realidad. Les estoy solamente aclarando lo que quiere decir directamente proporcional e inversamente proporcional. Esto es inversamente proporcional. Invierto este número de R al cubo, lo pongo como una división. Que para ponerles un ejemplo, porque ya debemos acabar el programa, ya se nos agotó el tiempo. Un ejemplo, que a medida que aumenta la temperatura, ¿cierto? Yo tengo menos alimentos, porque a medida que aumenta la temperatura hay más virus y más bacterias comiéndose los alimentos. Entonces, si yo reduzco la temperatura, tengo más comida, porque no hay tanto bicho llevándose mi alimentación. Entonces, la alimentación es inversamente proporcional, inversamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Mientras más temperatura habrá menos comida, y mientras menos temperatura habrá más comida. Por eso es que se inventaron las neveras, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, querido público, nos vemos en 8 días para continuar trabajando con Johannes Kepler, uno de los grandes sabios de la humanidad. Chao, nos veremos.